¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy tenemos el placer, el gusto de contar con Gabriel Kurman, uno de los bitcoiners más famosos, más conocidos en el ecosistema, que además tiene un punto de vista súper interesante. De hecho, ha escrito un libro que vamos a hablar sobre ello, evidentemente, Economías Circulares de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, saludarte, Gabriel, y agradecerte también que dediques este tiempo para hablar de todas estas cuestiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda tu audiencia. Para mí es una enorme alegría estar compartiendo con ustedes la charla sobre las economías circulares de Bitcoin y en general todo lo que hace de Bitcoin una tecnología revolucionaria, ¿no? Para ayudar a quienes más lo necesitan. Así que sí, es un tema que me ha apasionado en los últimos años. Hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo a difundir y amplificar, ¿no? Estas historias Ujú. que generan tanta esperanza y inspiran tanto. Así que muy feliz de estar conversando contigo hoy. Pues nada, el placer es mío. Para poner en contexto, ¿no? A todo el mundo, tú has estudiado economía, eres de Argentina y creciste en un contexto pues complejo, ¿no? Como muchísimas personas del continente de Hispanoamérica que tienen, bueno, pues una situación complicada desde el punto de vista monetario y financiero. Si no te importa, podemos empezar por aquí, bueno, pues esas cuestiones, ¿no? Que se han vivido con la devaluación, con la hiperinflación, con los controles de capital, concretamente en Argentina. ¿Cómo te ha marcado, Gabriel, y qué es lo que ha hecho que finalmente, bueno, pues conectes claramente la idea de Bitcoin como una alternativa, como una respuesta, como una solución para Argentina y para otros tantos países que están viviendo situaciones parecidas? Sí, es muy interesante lo que ha ocurrido con los argentinos, te diría también con los venezolanos eh, y su relación con Bitcoin, ¿no? En estos últimos años. Es algo que uno no se da cuenta eh, durante décadas de escuchar en las reuniones familiares, en la cena, historias de cómo los abuelos, los padres, los tíos han perdido todos los ahorros de su vida en una hiperinflación. Mi padrino perdió su departamento por tener una hipoteca con una tasa variable en los años 80 en la Argentina. Mis padres y la gran mayoría de todos mis familiares y amigos tuvieron sus depósitos confiscados en el corralito del 2001. Ujú. Había pasado antes en el 75, había pasado antes en el 89. Estas crisis recurrentes que ha tenido Argentina durante tantos años eh, eh, es como que están impregnados en el ADN de los argentinos. Hay algo de la desconfianza, la desazón hacia nuestros gobernantes, eh, el conocer que siempre te van a estar mintiendo, que cuando te dicen que el que depositó dólares podrá retirar dólares y después te hace una devaluación y te lo entregan en pesos, como muchas veces el ser humano creo que tiene memoria muy de corto plazo, ¿no? Si hubo una gran estafa, una crisis en el 29, una confiscación del oro, como hubo en Estados Unidos en el 33, como que con el correr de las generaciones uno se olvida. La desgracia, o en algunos casos alguien podría pensar que es un beneficio que hemos tristemente tenido los argentinos, es que estas crisis se han dado de forma recurrente y sostenido cada 10 años aproximadamente. Entonces, hay algo en el ADN de los argentinos de entender la inflación muy bien, de tener herramientas cotidianas accesibles a todo el mundo de cómo protegerse, ¿no? De esto de repudiar la moneda propia, quizás Ujú. en momentos del dólar, que como veremos seguramente pasamos tampoco es la panacea, pero por lo menos es un poco más sólido, se devalúa más lentamente que el peso argentino. Entonces, lo que nos ha pasado a muchos argentinos, venezolanos, me imagino que lo mismo sucede a la gente de Sri Lanka, del Líbano, quienes hemos visto nuestro sistema financiero colapsar, es que cuando reconocemos y entendemos Bitcoin, enseguida lo vemos como una solución a todos nuestros problemas. Es como una situación muy triste, muy compleja, que hace que veamos más las ventajas de Bitcoin. Yo siempre me gusta dar un ejemplo que es, no sé si has viajado alguna vez en un crucero Ujú. o en Sí. algún barco donde tengas una charla de seguridad. Y es la charla a la que nadie quiere ir, ¿no? Te tienen 10 minutos explicando dónde están los botes salvavidas o cuando uno se toma un avión, ¿no? Que te dicen cómo sale el chaleco y uno enseguida trata de hacer otra cosa para evitar ese aburrimiento. Pero
si esa misma charla se diese en el Titanic, después de que todos sabemos que ya se chocó el iceberg y se está inundando el, digamos, el sótano del barco, la gente estaría muchísimo más interesada en escuchar esa conversación sobre seguridad y cómo salvar su vida y su riqueza. Entonces, eh, creo que lo que tenemos, quienes hemos sufrido sistemas financieros que han confiscado nuestros ahorros, que han violado las libertades individuales, es que entendemos la importancia de lo que Bitcoin vino a ofrecer. Ujú. Y a veces, desde fuera de Europa, se ve como con cierta tristeza como lo que está sucediendo en Europa hace acordar a esta analogía de las que se están cocinando a fuego lento, ¿no? Que no se dan cuenta que están en un extremo peligro, pero como los cambios son paulatinos y a poco, no lo notan. Mientras que en Argentina nos hemos quemado con leche, como dice el refrán, y cada vez que vemos una vaca lloramos o cada vez que vemos a Bitcoin saltamos de alegría. Pues justo te iba a preguntar por eso, Gabriela. Nosotros, los bitcoiners, a lo mejor que nos encontramos aquí en Europa o en otros lugares, nos frustra mucho, ¿no? A la hora de explicar las ventajas, los beneficios que tiene Bitcoin, más allá de verlos simplemente como una inversión, ¿no? Como esa protección. Y tú lo has mencionado, ¿no? En otros países, en el Líbano, en Turquía, en Venezuela, también tienen una situación similar y quizá la gente sí que da el paso de forma más voluntaria, de forma más proactiva hacia Bitcoin. ¿Tú crees que la única forma de que en países, pues por ejemplo España, la gente se decida a dar el paso a adoptar Bitcoin como una alternativa, como un refugio, más allá de verlo como un activo de su portfolio, es que tengamos que vivir una situación como la que habéis vivido en Argentina u otros países? Yo creo que es difícil hacer generalización. Financiero como en la vida no aprenden a menos de que les pase a ellos. No necesitan que todas las grandes calamidades o problemas de la vida le tengan que suceder para experimentarlo en primera persona y ahí recién poder aprender. Hay otras personas que quizás pueden tener empatía y tratar de aprender de las experiencias de otros. No necesitan pegarse con todas las piedras ellos en forma individual. Eh, Creo que es razonable que mucha gente en Europa, en Estados Unidos y en los países emergentes, desarrollados, donde hay un sistema financiero que todavía funciona relativamente bien, eh, vean a Bitcoin como una inversión. Uh-huh. Eh, Ahora, si tuviesen la sensibilidad para visitar una economía circular, si tuviesen la posibilidad de, aunque sea, entender lo que está pasando, como tú decías, en Turquía, cómo las personas en Venezuela y en Argentina y en todos estos países que han tenido grandes crisis financieras están utilizando Bitcoin para protegerse, como nuestros amigos de Cuba Bitcoin nos contaban que la gente usa el Bitcoin para poder juntar unos ahorros y escapar del régimen autoritario de la isla, cómo la gente se escapó tanto de Rusia como de Ucrania para no tener que ir obligados a la guerra, recuperar parte de los ahorros de su familia en Bitcoin. Eh, Ahí un foco de luz en donde ver el valor que esta tecnología tiene para la sociedad. Por más que yo en este momento tenga la suerte de estar viviendo en un lugar donde no lo necesito por una cuestión de vida o muerte, eh, puedo aprender de las experiencias de otros. Uh-huh. Y esto también es súper fácil de ver en las economías circulares, ¿no? De las que vamos a estar hablando. Uh-huh. Como en pueblos remotos de localidades muy, muy pobres, como puede ser el Sonte, como puede ser Sudáfrica, en Mossel Bay, donde está el Coinecasi, o Panajachel, que también es un pueblito muy, muy alejado en las montañas de Guatemala. Bitcoin hoy ya está ayudando a las personas a mejorar su vida. Y eso tiene que ser una fuente de inspiración para estas personas que por ahí hoy no lo están viendo en su día a día, pero al mismo tiempo que, tristemente, yo creo que Europa va a necesitar las ventajas de Bitcoin, ya las necesita, pero creo que todo el mundo se da cuenta ahora, si llegan tristemente a sacar el CBDC europeo en octubre, se da cuenta que el gobierno no es su amigo, que no están ahí para ayudarlos, que la intención de que haya un CBDC digital no es para que los ciudadanos puedan operar en forma más libre, más barata, más eficiente, sino que para controlar a la población, de la misma forma que hoy ya estos burócratas les están diciendo que van a tener que prepararse para vivir en forma más pobre y quizás ir obligados a matarse a un campo de batalla por las decisiones que ellos toman en Bruselas. Eh, Creo que cada vez se acerca más el momento en donde los europeos y los españoles en particular van a entender por qué Bitcoin es tan importante y Satoshi y los cypherpunks que hace 40 años vienen trabajando en esta tecnología
nos la han regalado justamente para poder protegernos a nosotros y a nuestras familias. Bueno, buenísimo. Se me ponen los pelos de punta cuando escucho estas cosas, Gabriel. Bueno, has mencionado ya, ¿no? Y es un poco también el título del libro, Economías Circulares de Bitcoin. Podríamos hacer, si quieres, una definición más amplia, ¿no? De en qué consisten o cómo se pueden considerar una economía circular de Bitcoin. Mucha gente, tú has puesto varios ejemplos, ¿no? El caso de Cuba es uno de ellos. A mí me encanta porque tiene unas peculiaridades muy especiales, pero también hay otros lugares que mencionas en el libro y bueno, compartes, ¿no? con los iniciadores de todo ese cambio y el impacto que tiene en las sociedades, en la gente joven, en los negocios. Entonces, si quieres, podemos explicar a alguien que no haya considerado, ¿no? Que pueda haber una población, que pueda haber una región que empiece a utilizar Bitcoin como herramienta en su día a día. ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo se llega a formar? Porque, bueno, tú has podido hablar, y de hecho lo explicas en el libro, ¿no? Con cada uno de los fundadores o de los que dieron, bueno, pues ese primer movimiento, los que hicieron ese primer intento de que Bitcoin estuviese sobre el terreno, que a mí es algo que me gusta mucho cuando he leído tu libro, Gabriel, que tú aterrizas Bitcoin en el mundo real, ¿no? No es tanto algo que hablamos siempre, ¿no? Los ETFs, los fondos y todo esto, que son grandes palabras, pero cuando coges la tecnología, la irrupción de Satoshi, y la llevas para que la use gente a la que le mejora la vida, pues es impresionante. Entonces, si quieres, bueno, tú has podido compartir además directamente con los fundadores de estas iniciativas, pero si quieres explicar más el concepto, desarrollarlo y la importancia que tiene para Bitcoin y para que todos los Bitcoiners entiendan pues esa vertical, ¿no? Esa línea social de comunidad y lo importante que es, pues fenomenal. Sí, claro. A ver, nosotros estamos acostumbrados hoy en día que la gran mayoría de los usuarios de Bitcoin utiliza esta tecnología principalmente como reserva de valor, ¿no? Es una tecnología que da sus características, su definición finita, y escasez, hace su descentralización, su neutralidad, así que sea una excelente reserva de valor. De hecho, creo que es Gael, el autor español, que le escuché decir en algún momento que Bitcoin será buen dinero cuando deje de ser buena inversión, ¿no? Me gustó mucho esa frase. Bitcoin hoy todavía es buena inversión, ¿no? A pesar de la volatilidad del corto plazo, tiene una tendencia muy clara alcista, que hace que sea muy buena reserva de valor, que sea un poco complicado como medio de intercambio, ¿no? Para los pagos diarios del día a día por la volatilidad. Eh, Ahora, cuando tú no tienes un sistema financiero que te permita hacer pagos digitales, cuando tú tienes restricciones muy fuertes en el sistema financiero local, quizás, inclusive a pesar de la volatilidad, Bitcoin puede convertirse en un excelente medio de cambio comparado con las otras alternativas que tú tienes o los controles cambiarios, como por ejemplo que existen en Sudáfrica. Entonces, las economías circulares surgieron de forma espontánea cuando un bitcoiner anónimo hizo una donación a un proyecto social que existía en el Zonte, en un pueblo de pescadores, una localidad remota en El Salvador, el país más pequeño y más violento de Centroamérica en aquel entonces, unos años antes de la pandemia. Y lo interesante fue que fue como una donación a un proyecto social que ya venía ayudando a los niños a que no se metan en la violencia, que tengan un apoyo, una especie de hermanos mayores que les daban contención escolar y afectiva. Esa donación se las dieron con una única condición, de que no cambiasen esos satoshis por dólares, que es la moneda de curso legal en El Salvador, sino que la repartiesen en la comunidad en satoshis. Entonces, esa fue la única restricción. Este grupo de emprendedores sociales, liderado por Mike Peterson, Chimbera y Jorge Valenzuela, se llamaba Hobhausen, ¿sabes? Porque era el proyecto social, empezaron a pagarle a los niños si les iba bien en la escuela, les daban incentivo de satoshis, si les terminaban curso para convertirse en salvavidas, podían cuidar a los turistas y generarse una fuente de empleo, si hacían sus instrucciones para convertirse en surfistas profesionales, y había como un programa de incentivos en donde daban apoyo social, pero a cambio de proof of work, ¿no? No era una donación, sino una contraprestación, sino que lo que buscaban era generar puestos de empleo y esperanza dentro de su comunidad. En ese momento cayó la pandemia, lo cual generó una situación de extrema vulnerabilidad para esa comunidad, y este apoyo en SATS se convirtió básicamente en una línea de supervivencia para toda esta comunidad. ¿Qué pasó? Cuando los niños empezaron a recibir estos SATS, no tenían
muchos lugares donde gastarlo. No era fácil tener un on-ramp para cambiarlo por dólares. Piensen que los dólares son todos en efectivo para esta comunidad porque no tienen acceso al sistema financiero. Entonces, lidiar con los centavos de dólar era muy difícil, muy poco práctico. Entonces, de forma orgánica, algunos comercios de la zona empezaron a aceptar SATs. Esta comunidad de Hope House que se empezó a convertir en Bitcoin Beach, que se empezó a correr la bola de que había una playa en donde tú podías pagar muchas cosas con Bitcoin, ayudó al comercio local a que acepten SATs. Entonces, de golpe, los niños que recibían sus incentivos en SATs podían comprar una pupusa en la calle, cargar su celular y empezar a gastar. Y eso empezó a generar esta circularidad económica que terminó llamándose la economía circular de Bitcoin. Pero lo paradójico es que justamente era por la falta de opciones para hacer un off-ramp de esos SATs lo que generó esta circularidad. Tenía dos beneficios. Por un lado, Bitcoin en el largo plazo se empezó a apreciar. Entonces, a pesar de que muchos de estos proyectos fueron lanzados en el bear market, o sea que era difícil explicarle a la gente que esto en el largo plazo iba a subir cuando en el corto plazo no paraba de bajar. Pero una vez que atravesaron el ciclo bajista, lo notaron y hoy todos ellos entienden la apreciación de Bitcoin en largo plazo. Pero el otro beneficio que generó, ¿no?, es que al uno solamente consumir esos satoshis y gastarlos de forma local, generó un circuito económico virtuoso en donde los sats que entraban circulaban de una mano a la otra, de un joven a su instructor de surf o a su vendedor de comida, y esa persona que vendía la pupusa después lo usaba para comprar el trigo y proveerse de maíz para la pupusa. Entonces generó esa circularidad económica que muchas veces vemos en otras economías circulares que no tienen por qué estar sobre Bitcoin, ¿no? Pero la combinación de un dinero que se aprecia a lo largo del tiempo y de esta circularidad económica generó un círculo virtuoso de desarrollo humano, económico y social, y además creó lazos comunitarios muy, muy fuertes, y que en el periodo de 5 años transformó profundamente a Bitcoin Beach. Generó una baja en la preferencia temporal, que lo leemos en los libros Bitcoiner y lo hablamos en forma teórica, pero es impresionante verlo en la práctica. Niños que hace 5 años su único sueño era emigrar en forma ilegal a Estados Unidos, o padres que la única forma de proteger a sus hijos de que no terminen en las maras era a los 6, 7 años subirlos al techo de un tren y mandarlos solos a la frontera de México a ver si lograban cruzar Estados Unidos. Y hoy casi nadie está pensando en emigrar. Todos están pensando en cómo construir una vida mejor para sus hijos y su familia en su país. Están comenzando a estudiar inglés para tener posibilidades de trabajo en turismo. Están empezando a capacitarse profesionalmente, a pensar en sus estudios, a ahorrar por primera vez. Esto es increíble. Creo que voy a cerrar esta ventana, si no se mueve de atrás. Sí, nada, tranquilo. Es increíble cómo cuando tú te manejas cotidianamente con dinero fiat, que todo el tiempo se está depreciando y devaluando, automáticamente te destruye tu incentivo a ahorrar. Seguramente los oyentes de tu comunidad comparten que si alguien tiene 500 euros, 1.000 euros en este momento, ¿qué va a hacer? Los va a ahorrar para dentro de 15 años poder pagarse una universidad para sus hijos, o para poder comprar una casa, poder hacer un emprendimiento, o va a ver y qué se los gasta, ¿no? Es como, no lo pensamos, pero tenemos una intuición natural que ahorrar 500 euros, por más que sea dificilísimo, no tiene sentido, porque cuando querramos comprarnos dentro de 10 años lo que sea para lo que estamos ahorrando, ese dinero ya no va a valer casi nada. Cuando tú empiezas a manejarte cotidianamente con un dinero que a lo largo se aprecia, naturalmente bajas tu preferencia temporal. El otro día nos lo contaba en la economía circular de Berlín, que es una economía circular que nació en El Salvador, pero de las nuevas, como una segunda generación después de Bitcoin Beach, que no está incluida en el libro, pero ya estamos trabajando para contar esa historia también. Uno de los vecinos, un salvadoreño que hace un año no sabía lo que era Bitcoin, y en el meetup que hicimos ahí en Berlín, en El Salvador, nos decía: yo antes, cuando salía con mis amigos, me tomaba 20 cervezas. Volvía borracho a mi casa y me gastaba además todos los ahorros de la familia en esa bebida y ese esparcimiento. Ahora, mi mujer ya sabe, dice: me tomo solamente 2 cervezas. Estoy muchísimo mejor de salud y además todo ese dinero
lo ahorramos para pensar en qué vamos a hacer con eso para nuestro futuro. O sea, cuando tú te das cuenta que gastarte 8 cervezas más todos los fines de semana hace que por ahí dentro de 4 años no te puedas comprar un vehículo nuevo o una máquina nueva para el emprendimiento de este señor que hace presión de remeras, eh, la baja en la preferencia temporal es increíble. Entonces, nosotros le pusimos el subtítulo del libro, es Historias de esperanza construidas sobre el dinero soberano del futuro. Porque una de las cosas que me pasa a mí y que seguro te pasa a ti también, Javi, es que cuando vamos a una reunión familiar o una reunión de amigos, les hablamos de Bitcoin, les empezamos a contar que el CBDC será para esclavizar a las personas, que el nivel de deuda que tienen los países es insostenible, que se viene una crisis hiperinflacionaria. Les podemos contar los 1000 años de fracaso del dinero fiduciario, como estudiamos con Leopoldo y con Luna en el podcast sobre el dinero fiat de la China. Y viste que en general después no te invitan más a las fiestas familiares, que es todo muy triste y negativo, porque estamos contando con amor, tratando de anticiparlos del colapso social. Ahora, lo que yo descubrí estudiando y aprendiendo de las economías circulares es que cuando tú realmente solucionas el dinero y arreglas el dinero, comienzas a arreglar la sociedad. Esta frase que se dice mucho, fix the money and fix the world, realmente sucede. Cuando tú tienes un dinero que a lo largo del tiempo se aprecia, un dinero deflacionario por su escasez, automáticamente corriges tu consumismo y automáticamente empiezas a analizar cada consumo presente, qué satisfacción te genera versus la satisfacción que te puede dar ese consumo mayor a futuro si decides no consumir en este momento. Uh-huh. Entonces, muchos de los problemas que hoy vemos en la sociedad, la falta de incentivos para trabajar, la falta de ahorro, la falta de inversión, el sobreendeudamiento, el consumismo, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de las relaciones sociales, ¿no? Cuando todo es corto plazo, no te importa quién es tu vecino, no te importa tu comunidad, no te importa cuidar el agua de donde vives. Ahora, cuando tú haces planes y estás pensando dónde vas a vivir dentro de 20 años, te importa mucho que la persona que vive al lado tuyo te pueda ayudar. Entonces, si tiene alguna necesidad, tú sales corriendo a ayudarlo, porque esos lazos humanos son la contención social que nos da estabilidad en la vida. Hay un caso muy, muy lindo que pasó, o sea, trágico, pero muy lindo lo que sucedió después, es que el primer comercio que aceptó Bitcoin en Bitcoin Ekasi, que es, ahora vamos a hablar de Bitcoin Ekasi, es un proyecto social, una economía circular que surgió en África, en un pueblo muy, muy pobre, en Mossel Bay, a una hora de Cape Town. El primer comercio que empezó a aceptar Bitcoin en esa economía circular se incendió. En realidad se incendió la casa de al lado y el fuego se pasó al negocio y le quemó toda la mercadería. Entonces, básicamente era una familia que quedó quebrada y Herman, el líder de esa economía circular, lo comentó en las redes. Dijo, nuestro primer comercio acaba de sufrir una tragedia. Tristemente murió una persona, pero además hubo una gran pérdida material, que se perdieron todas las mercancías de ese comercio. Y la comunidad Bitcoin del mundo reaccionó, hizo una donación y le permitió a ese comercio recuperar todas sus mercancías. Nada, recupera la vida perdida, pero sí esa familia pudo seguir adelante con su comercio por el apoyo de la comunidad Bitcoiner del mundo. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Es como que el Estado es el que tiene que proveer todo cuando lo necesitamos, como pasó en La Habana, en España, vemos que el Estado no está cuando se lo necesita y que los que sí están es la población civil, ¿no? Los voluntarios de toda España y de todo el mundo acudieron a apoyar a la gente que lo está en Valencia. Entonces, es muy lindo y da muchísima esperanza ver cómo cuando uno corrige el dinero y empieza a trabajar con un dinero sólido y escaso, hay un montón de problemas que hoy vemos en la actualidad en la humanidad que naturalmente se empiezan a resolver. Así que no sé si a ti te pasó lo mismo, Javi, pero a mí cuando escribíamos el libro y mientras íbamos haciendo las entrevistas y conociendo estas historias, es como que me llenaba el corazón de esperanza. Totalmente. Después de la crisis fiat hay esperanza de que la sociedad tenga un nuevo despertar y renacer. Bueno, me encanta, ¿no? Cómo lo explicas, Gaku, lo desarrollas de una forma súper cercana, igual que el libro, ¿eh? Lo explicas pues con esa vivencia que tienen las personas voluntarias que se han implicado en estos proyectos y que han profundizado en todos estos cambios. Claro, tú además has puesto encima de la mesa cuestiones súper importantes, ¿no? La prueba de trabajo, que para quien no esté familiarizado dentro de Bitcoin se utiliza, ¿no? Para dar seguridad a toda la infraestructura y en el caso de los chavales, en el caso
de las comunidades que se han construido. Oye, si tú haces esto por la comunidad, ayudas, educas, formas o desarrollas alguna idea que aporte, ¿no?, valor a los demás, pues te vamos a dar Bitcoin. Y luego algo que ha comentado Gabriel, que me parece importantísimo, es la preferencia temporal. A mí me gustó mucho un pod que escuché ayer, Gagus, de Luna y de Daniel Fernández, ¿no?, que hablaban de que el dinero es civilizatorio. Es civilizatorio. Y claro, uno se para a pensar, dice, tenemos un dinero ahora mismo que es justo lo contrario, que nos está incentivando a no planificar a futuro, y lo que vemos de deterioro de la sociedad, de la civilización que hemos conocido, aunque mucha gente no lo asocie directamente, tiene mucho que ver con el dinero que utilizamos, porque el dinero, lo explican muy bien y lo desarrollan en este pod, lo que hace es generar una especialización en los procesos o en el trabajo que tú hagas, y eso te lleva a tomar mejores decisiones, te lleva a tomar decisiones estudiadas cuando utilizas tu dinero. En el momento en el que tú no tienes un dinero que necesita una prueba de trabajo para luego utilizarse, estamos quitándole todo el valor, estamos quitándole todo el riesgo a esas decisiones, y más cuando están en manos de políticos y bancos centrales, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante que desde abajo, como tú comentas, ¿no?, se esté construyendo por parte de voluntarios una sociedad, una estructura que valora el medio y largo plazo, que cambia el concepto de contrato social, de yo puedo estar rodeado de mi familia y mis amigos y no tengo que emigrar porque se destruye la economía, puedo planificar a futuro porque tengo un dinero bueno que me permite ahorrar y que me permite ver a medio y largo plazo y construir una sociedad alrededor de mí. Y eso lo vemos, ¿no?, en todas las economías que describes dentro del libro y que son reales, que están sobre el terreno, lo cuentas muy bien. ¿Qué aprendizajes podemos sacar ahora mismo de las experiencias que han tenido estas economías circulares, Gabriel? ¿Qué dificultades son las más importantes, ¿no?, a la hora de poner en marcha todo esto? Y qué podemos extraer, ¿no?, como ideas para no cometer errores, o que otros bitcoiners que quieran voluntariamente fomentar el desarrollo de economías circulares no cometan. Aparte de que tienen comunicación entre ellos, que eso creo que es súper importante, ¿no?, que compartan experiencias. Pero desde tu conversación con ellos, ¿cuáles han sido las mayores dificultades y cuáles han sido esos retos a los que se han tenido que enfrentar más sobre el terreno? Quizás ha sido mucho más difícil. Otro de los puntos que varias economías seculares hacen hincapié en el libro es el tema de no generar dependencia. ¿Cómo ayudar? Pero como esto de enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no? Si la donación, ya sea en Bitcoin o en Fiat o en lo que sea, no tiene una contrapartida, no tiene una prueba de trabajo, rápidamente se convierte en una dependencia, donde después esa familia o esa comunidad no puede subsistir sin ese flujo de ingresos, o si ese flujo de donaciones se corta, la comunidad, la economía circular desaparece. Entonces, todos los líderes de estos proyectos son muy sensibles a generar los incentivos para que comience a moverse esa rueda de esperanza, de sacrificio, de trabajo, para que cada uno de los miembros de la comunidad se empodere de conseguirse un futuro mejor, ¿no? Como te doy un premio si estudias inglés, pero lo que te va a dar sats y un futuro mejor para ti y tu familia es ese conocimiento que estás incorporando y las oportunidades laborales que te van a surgir por ahora saber hablar inglés, o saber computación, o haber aprendido a ser un instructor de surf, o cualquier tipo de skill que te dé una posibilidad de trabajar. Hay una frase que me gusta mucho a mí que dice Jorge Valenzuela, que dice, Bitcoin hace su trabajo posible. Ahora, nuestro trabajo, el trabajo social de la comunidad, es hacer que esos niños y esos jóvenes puedan ganar sats en el futuro. Ese es el trabajo que muchas de estas economías circulares se enfocan. Los salarios los pagan en sats, pero están todo el tiempo pensando cómo aumentar los skills, las oportunidades laborales de forma local, conectando a esas comunidades en lugares remotos con un mundo digital que antes les era totalmente ajeno y lejano, y hoy está a un clic de distancia. Eso es algo que cuenta Álvaro Di María, que escribió el prólogo del libro de forma muy, muy linda, que es cómo Bitcoin junto con Internet conectan lo local y lo único y lo especial de estas comunidades, su cultura, su gente, su geografía, con lo global
de un mundo que antes les era totalmente ajeno y lejano, y hoy están recibiendo turismo de todo el mundo que vienen a visitar, que vienen a conocer, quieren conocer su historia de desarrollo y de superación. Así que hay una oportunidad única en este mundo digital, tú decías, y ahí es donde entra para mí el tema del contrato social, ¿no? Que hablamos tanto en el IFE, el Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin, que en este mundo digital en el que vivimos, nos es muchísimo más fácil decidir en dónde queremos vivir. Antes, si uno tenía una fábrica o un campo, estabas medio rehén y atado a tus gobernantes y a las leyes que te imponían. Pero si ahora tú trabajas desde una computadora y puedes hacer tu trabajo en cualquier parte del mundo, los gobiernos autoritarios que continúen con esta idea agroindustrial de extraer la mayor cantidad de impuestos posibles de los ciudadanos en una bola de deuda que solamente crece y hace que cada vez sea más lo que haya que extraer con esta voracidad fiscal que está teniendo el mundo en este momento, no van a entender y van a perder al talento digital que pueda decir: me quiero ir a vivir a El Salvador, me quiero ir a vivir a Argentina o me quiero ir a vivir a donde sea, que el gobierno entiende que estamos en un mundo diferente, que Bitcoin nos da la posibilidad como individuos de renegociar o defender muchísimo más un nuevo contrato social. Si imaginamos un escenario bitcoinizado, donde las monedas fiduciarias tengan un rol muchísimo menor, el gobierno ya no va a tener esa responsabilidad de ofrecerte una moneda, de ofrecerte un banco central, de ofrecerte un sistema financiero regulado con un montón de leyes y obstrucciones. Tú puedes abrir una aplicación y por ahí una comunidad de China quiere proveer financiamiento a un agricultor español, tú tocas un clic y recibes el préstamo. O como había hoy ya plataformas descentralizadas como Tropico, por ejemplo, donde tú depositas tu Bitcoin y recibes un crédito en fiat sin ningún tipo de información personal, porque tú ya dejaste un colateral en Bitcoin para recibir un préstamo en fiat. Entonces, creo que se da una oportunidad histórica y única de poder renegociar el contrato social, donde los seres humanos estamos empoderados a través de Bitcoin para exigirles a nuestros gobernantes una estructura administrativa muchísimo más liviana, muchísimo más pequeña, con niveles de endeudamiento muchísimo más bajos y donde recuperemos nuestra energía vital, ¿no? Hoy, dependiendo del país, uno está como entre 7 y 8 meses trabajando para el Estado. De locos. Queda a uno y a la familia, es muchísimo más cruel y violento que lo que en el pasado llamamos esclavitud o feudalismo. Totalmente. Entonces, creo que las economías seculares, a mí lo que me gusta es que no son solamente un bicho raro, una anomalía del sistema, sino que cada vez estoy más convencido de que son como una mirilla de la puerta hacia lo que puede llegar a ser el futuro si la adopción de Bitcoin se da a nivel global. Hay dos cosas que están pasando en este momento con las economías circulares que a mí me dan muchísima esperanza. Uh-huh. Por un lado, es lo que está pasando en El Salvador. Por otro lado, lo que está pasando en África. En El Salvador, lo que vemos es que yo estuve ahora hace poco en El Salvador, después de 4 años de haber ido en el 2021 cuando se anunció la ley Bitcoin, ahora. Y me llevé como un sinsabor, algunas cosas buenas y algunas cosas no tan buenas. La no tan buena es que la adopción de Bitcoin a nivel general es bastante baja. O sea, esta idea de que Bitcoin era moneda de curso legal obligatorio y que todo el mundo iba a aceptar Bitcoin como impulsado desde el gobierno para abajo, no ha tenido el efecto que todos esperábamos que iba a tener. A mucha gente no le interesa, no le han venido demasiados clientes a pagar Bitcoin, no se ha obligado a los comercios a aceptarlo y muchos comercios directamente o personas no les interesa porque es algo que fue como impuesto de arriba por el gobierno. Ahora, lo que sí me parece súper estimulante y me da muchísima esperanza es que ha surgido esta nueva generación de economías circulares. Más allá de Bitcoin Beach en Sonte, ha surgido una comunidad increíble en Berlín, otra en una ciudad que se llama Alegría, otra en una ciudad que se llama La Pirraya, que es una isla, hay otra que está en el lado oriente del país, después está Punta Mango en el sur, Santa Ana, donde está Caleb y los amigos que además le conectaron con el tema de representación ambiental. Entonces, esta nueva
explosión de economía circular, que hay un proyecto que tiene Bitcoin Beach de llevarlo a 14, o sea que haya como mínimo una economía circular en cada departamento del país. Uh-huh. Es increíble porque uno ve a cientos de comerciantes locales salvadoreños que entienden de Bitcoin gracias a los cursos educativos de Mi Primer Bitcoin que han dado todos estos voluntarios, que cada comunidad empiezan a ayudar a la adopción, enseñan cómo usar una billetera. Se ha dado una circularidad total de salvadoreños, porque en el Sonte medio que se ha convertido en un lugar turístico, ¿no? Uh-huh. Vemos extranjeros de todo el mundo que se van a vivir ahí, escuchas hablar en inglés al 50% de las personas que andan por ahí dando vuelta, hay desarrollos inmobiliarios enormes, pero la fuerza es mucho de los extranjeros en el Sonte. En estas otras comunidades muchísimo más local. Y nos sorprendía, por ejemplo, cuando les preguntábamos cómo hacen para manejar la volatilidad. Creo que Luna les hizo esa pregunta, les decía, bueno, pero ustedes lo están usando como medio de pago. ¿Sí? Lo usan cotidianamente para cobrar y vender. Pero el Bitcoin es volátil en el corto plazo. ¿Cómo hacen para lidiar con eso? Y la respuesta, yo creo que nadie estaba preparado porque nos sorprendió a todos. Pero no, que nosotros, cuando cobramos en Bitcoin, pagamos en Bitcoin. O sea, no es que necesitan pasarse a fiat o no es que necesitan aguantar los grandes ciclos de la volatilidad. No, yo cobro en Bitcoin un día y probablemente esté comprando insumos para mi local a los 2 o 3 días. Entonces, la volatilidad es solamente de esos días porque para ellos es realmente un medio de intercambio y después lo que ahorran, lo que tengan la posibilidad de ahorrar, por ahí ahorran en día, equivocadamente, o por ahí ahorran los SATs, pero la gran parte de lo que reciben lo gastan como parte del flujo del negocio, capital de trabajo de su comercio, es decir, Uh-huh. tienda de artesanías. Y otra cosa que me pasó hermosa, que hay un artesano de ahí en Berlín, que se llama Don Julio. Uh-huh. Después si sigan en las redes, es genial. Y en el Meetup, él estaba ahí en el panel y levantó la mano y dice, porque para mí es muy importante que ustedes entiendan que el Bitcoin no va a parar de crecer por su escasez, que el dólar no va a parar de perder su valor porque tiene una oferta ilimitada. Yo lo miraba a este plano y decía, entiende más de economía que todos los economistas que conozco. Eso es el trabajo de los voluntarios de Evelyn y de Gerardo ahí de Berlín, el incansable esfuerzo por educar y no decirle, toma, mirá Bitcoin, adoptalo, ¿no? Entienden más de Bitcoin que probablemente la mayoría de los españoles que todavía piensan que el euro es una reserva de valor de largo plazo. Eh, Así que eso creo que es muy, muy emocionante lo que está pasando. El triste fracaso de las estrategias de adopción de arriba para abajo, ¿no? Top-down del gobierno queriendo forzar la adopción, no es tan fácil. ¿Tú crees, Gabriel, que comentabas, ¿no? Los 14 departamentos, estas otras poblaciones que están teniendo iniciativas? También lo hemos visto con proyectos de Perú, tú lo mencionas en el libro Guatemala, Costa Rica, otros lugares. ¿Tú crees que la única forma de que florezcan o crezcan estas iniciativas son con voluntarios de Bitcoin o que hay otras maneras? Porque tú has dicho, para que una comunidad tenga un objeto, tenga un propósito, se tiene que conectar con algo local, ¿no? Por ejemplo, el deporte o en Guatemala el lago Bitcoin, ¿no? Diferentes conceptos, diferentes ideas. ¿Tú crees que esto va a escalar? ¿Tú crees que esto se va a acelerar y va a crecer de otras maneras que ahora mismo no nos podemos imaginar? Nosotros aquí, bueno, lo intentamos, ¿no? Que la gente empiece a utilizar Bitcoin como medio de pago, pero sí que es verdad que hay una barrera, hay un rechazo por justamente lo que comentabas de la volatilidad, del cambio de precio, que eso es lo que te dicen siempre. Dice, es que cómo voy a utilizar un medio de pago que tiene volatilidad, ¿no? Entonces, no sé, a mí, o sea, tú comentas que de arriba a abajo no ves tan positivo que se adopte, yo tampoco, como de abajo a arriba. Pero habrá otras formas, porque los voluntarios, joder, tienen un mérito increíble, ¿no? Todo el tiempo y todas las ganas y el cariño que le dedican. Pero ¿tú crees que surgirá de forma espontánea en otros territorios otras modalidades de adopción de Bitcoin que veamos en los próximos años? Yo creo que sí. No creo que vaya a pasar en todos lados al mismo tiempo. Creo que dependerá de las necesidades de cada comunidad. Otro de los puntos que mencionan en el libro como
factores a tener presente, a tener cuidado, es esto de lo que tú mencionabas. No puede ser que todo funcione en términos voluntarios, ¿no? Es importante que quienes trabajan o apoyan las economías circulares tengan un trabajo aparte. Puede ser relacionado a Bitcoin o no, pero donde tengan un ingreso para mantenerse y mantener a sus familias. No se puede vivir de una economía circular. Claro. Tiene que uno tener muchas ganas de dar, de dar amor, de dar apoyo y de construir para su comunidad. Y hay un montón de oportunidades laborales que surgen de hacer esos roles comunitarios, pero es muy importante que sea sustentable. Y el otro desafío que tienen las economías circulares en este momento es cómo pasar del modelo de donaciones a un modelo sustentable. O sea, que cada vez sean menos las personas que tienen que trabajar gratis para hacer este apoyo comunitario, que la economía circular pueda tener un tipo de ingreso genuino que haga que si el día de mañana se cortan las donaciones, todo el trabajo educativo y comunitario... Que quede ahí, que quede ahí. Exacto. Entonces, ahí es donde el turismo juega un rol fundamental. Bitcoin Beach la tiene fácil porque al ser el primero hay una peregrinación global de todo el mundo que quiere conocer Bitcoin Beach, pero las otras economías circulares, las que vienen después, tienen que ser más inteligentes y creativos y buscar justamente cuáles son los componentes de la naturaleza, del deporte, de la cultura, que pueden hacer esa visita única que valga la pena. Y por ejemplo, en Berlín están haciendo ahora un festival, tienen unos 20 murales increíbles en toda la ciudad, que hacen que sea un circuito turístico espectacular. En Santa Ana tienen todo el tema de la regeneración y la naturaleza para visitar. En Bitcoin y Casi tienen todo el tema del surf. Ahora también tienen un bowl de skate. Todo el tema educativo de la naturaleza de África. Pero sí, ese es un desafío de cómo mostrar lo que tiene cada una de único. Antes había una, y ahora ya hay cientos de economías circulares en el mundo. Eso es lo otro que me da mucha alegría y esperanza, es que de la misma forma que Bitcoin Beach se convirtió como en corazón neurálgico de la adopción de economías circulares en América, Bitcoin y Casi en Sudáfrica, que es el último capítulo del libro, está tomando ese rol en África, ayudando a decenas y centenas de economías circulares que están naciendo en forma espontánea por toda África. Entonces, en Europa lo veo más difícil. Probablemente en Europa las economías circulares lleguen dentro de 5 años, porque surgen cuando hay una necesidad concreta. En África, la adopción de economías circulares está creciendo de forma explosiva. Fíjate que a lo mejor aquí en Europa, Gabriel, no llega la economía circular tanto por una inflación muy alta, que también la estamos teniendo, sino por esos controles, ¿no?, que está habiendo para retirar dinero en efectivo de los bancos, o muchas personas que llegan aquí no le abren una cuenta bancaria, o los propios comercios que dicen ahora que ya no aceptan pagos con tarjetas, sino solo con efectivo, por ese control, ¿no?, que está habiendo. O sea, que puede haber una explosión por ahí también de economías circulares para salir adelante fuera un sistema que no te deja respirar, ¿no? Eso en Europa y en Estados Unidos yo creo que se puede dar fácilmente. De locos. Bueno, se la vende por Bitcoin. Por supuesto, sí, sí. Claramente la regulación es lo que está ahorcando a Europa y probablemente sea el escapar de esa regulación lo que dé el espacio para que una economía peer-to-peer de Bitcoin empiece a surgir. Y fíjate en África que comentas, ¿no? Con todo ese flujo migratorio que hay de personas que tienen que irse de donde están, quizá Bitcoin les ayude como a los chavales del Zonte, ¿no?, a proyectar a futuro y poderse quedar en sus comunidades y no tener todas esas crisis migratorias, esos movimientos que destruyen la comunidad originaria, ¿no? O sea que por ahí en África también tiene un componente de movimientos de población súper importante. O sea que hay mucho. Vamos a traducir el libro a francés. Ajá. Y ella es de Francia y se está ayudando a traducirlo al francés, que para mí es muy lindo porque, bueno, ahí se borra, se ve. Sí, voy a quitar el fondo un momento, porque ahora mismo está en inglés y en español el libro, ¿verdad? Correcto. Y ahí si quieres, mira, te cuento un poquito la lógica de la tapa. Ahí está. Sí. Lo que nosotros
Ahí los dibujos que hay en la tapa son la Bitcoineta del Salvador, Sí. el libro cuando se anunció la ley Bitcoin, el surfer de Sudáfrica, y Ujú. lo que hay adentro del Sol es el pueblo probablemente pobre de Casi. Si Bitcoin fuese un sol de esperanza que ilumina todas estas comunidades, tenemos al Yogi de Bitcoin Jungle de Costa Rica, que es como una comunidad mucho más desde la búsqueda de la conciencia y el crecimiento espiritual. Ujú. Tenemos al bote Bitcoin Lake, Guatemala, y después tenemos al Postnet, al POS y al Kiter, que está ahí volando por arriba, que son como las fotos emblemáticas de Try a Bitcoin en Brasil. Luego, además, has hecho un trabajo de ilustración y de imágenes brutal. O sea, los que también os guste la lectura, que es una lectura súper agradable, pero que lo combinas pues con ilustraciones de las personas que forman parte de esa comunidad, ¿no? O sea, tenemos fotos sobre el terreno. O sea, que esto... Es que a mí lo que me gusta de este libro, Gabriel, que no había, mira, de otras cosas a lo mejor no, pero de este tema me he leído unos cuantos libros, es que a mí me dio escalofríos al leerlo, porque a mí una de las cosas que me movió al acercarme al mundo de Bitcoin es la parte social, filosófica, ¿no? La parte del cambio real. Y no había visto nunca antes a nadie, ¿eh? Y hay libros súper interesantes que conocemos, ¿no? Tú decías de Gael Sánchez, ¿no? Bitcoin lo cambia todo, la filosofía de Bitcoin, que son librazos, ¿no? Pero que te lo aterricen a la vida de las personas y que te explique cómo una comunidad que no veía futuro eh, puede construir ahora una nueva sociedad, un nuevo modelo y puede cambiar su relación con el dinero en lugares que no tenían esperanza de ningún tipo gracias a Bitcoin, me parece muy, muy interesante el enfoque y el concepto. Pues vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro que te lees y es súper agradable, no es un libro, pues eso, tú explicas muy bien, igual que hablas, escribes, o sea que el que se lo lea va a ver todas estas ideas que transmite Gabriel de forma directa y de verdad que os lo recomiendo, me ha gustado un montón y luego frases épicas, aquí dentro del libro tienes menciones y quotes buenísimos y mira, acabo de abrir la página aquí y dice de Fernando, el fundador de Praya Bitcoin, que dice Bitcoin no financia ni incentiva la guerra, es un dinero que protege a las personas contra autoridades poco confiables en el planeta. Nos están llevando a una guerra, literalmente, Gabriel, aquí en Europa, en Rusia, todo este tema. Eso es gracias al dinero que utilizamos hoy, que es dinero que sirve al poder político. Y en comunidades que utilizan Bitcoin, por eso se dice que Bitcoin pone fin a las guerras. Por eso se dice, ¿no? Porque ese Bitcoin no se va a utilizar para luchar contra otros, se va a utilizar para mejorar la vida de la gente que está a tu alrededor. Así que no te quiero entretener más, Gabriel, pero sí me gustaría varias cosas. Me gustaría, primero, que los que te quieran seguir les comentes en qué redes sociales o dónde te pueden encontrar, también dónde pueden adquirir el libro, ¿vale? Y un mensaje para la gente joven, que yo creo que es un poco más los que tienen la responsabilidad de cambiar el mundo o de dar estos pasos para tener un futuro mejor, ¿no? Y más prosperidad. Bueno, gracias Javi por todas las palabras, me alegra mucho que te haya gustado el libro. Para nosotros también, cuando conocimos estas historias, dijimos esto lo tenemos que contar, esto lo tenemos que amplificar. Como son historias de voluntarios que dedican su vida a ayudar a los demás, obviamente el libro tenía que ser sin fines de lucro, eso es algo que creo que vale la pena comentar. Nosotros no ganamos dinero con el libro, de hecho, es más lo que hemos invertido. Pero todo el dinero que se recauda con los libros vuelve a las economías circulares y al IFEB y a Bitcoin for Humanity, que son proyectos educativos de Bitcoin. Eh, Como tú decías, para mí hacía falta este libro, o que estas historias se conozcan más. Eh, Muchas veces llegamos a Bitcoin por la parte especulativa, luego tenemos la parte filosófica, la parte política, la parte antisistema y cypherpunk, pero faltaba un documento que nos permita ver el aspecto más social. Y es fundamental, desde la parte de desarrollo humano hasta la parte que tú dices de la paz global. Es algo que creo que después de tantos años de relativa paz en Europa y en algunas partes del mundo, como que dimos la paz por sentado, ¿no? Esto de que eh, tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Creo que lo estamos viviendo en primera persona. Y Fernando dice algo después de esa cita que tú leíste, que buenísima, que dice, cuando tú lideras una economía circular, es fundamental que entiendas que Bitcoin es el dinero de la paz.
Cuando tú entiendes que todas las grandes guerras de la humanidad se financiaron con dinero fiduciario, porque nadie en su sano juicio va a comprar un bono de guerra o hipotecar el futuro de sus hijos para ir a luchar una guerra por la cual no se siente convocado. Es la emisión monetaria y el endeudamiento lo que financia estas guerras. Fernando dice que es esa convicción de que uno está trabajando por la paz del mundo lo que hace que supere cualquier tipo de adversidad. Si el precio de Bitcoin baja durante 2 años, cuando los comerciantes te dicen que no 20 veces, cuando después los turistas no quieren gastar sus sats y hay que convencerlos de que gasten sus sats cuando vienen a hacer la economía circular. Todos los desafíos se superan cuando uno tiene esa convicción de que está haciendo un granito de arena para mejorar la humanidad, ¿no? Y es muy importante que apoyemos a las economías circulares. Por eso hicimos que el viaje sea inmersivo, con esas fotos. Al final de cada capítulo hay un link de donación, por si quiere donar directamente a la economía circular. Y también el libro termina con una invitación a visitarlas, ¿no? O sea, la experiencia de leer estas historias es solamente el comienzo. Nada supera la experiencia de ir, conocer a su gente, charlar cara a cara, ver cómo puede ser un mundo virtuoso luego de la adopción masiva de Bitcoin. Y mi invitación a todos los lectores y a tu audiencia es que vean que realmente Bitcoin puede hacer una contribución enorme para permitirnos codear un mundo mejor. Adoptar Bitcoin como reserva de valor es fundamental para proteger a uno mismo y a su familia. Y una vez que uno ya ha hecho eso, se puede seguir contribuyendo. Puede apoyar las economías circulares. Cada vez que usamos Bitcoin como medio de pago, esto era algo que charlaba con Adam Back ahí en El Salvador, en Sote. Fuimos a una feria de artesanos locales que vendían cosas por Bitcoin, por sats. Charlábamos con Adam lo importante de gastar sats, ¿no? Que uno, por un lado, no quiere gastar sus sats porque sabe lo que van a valer en largo plazo, pero una vez que uno decide irse de vacaciones, tiene un presupuesto para gastar en ese viaje, si uno lo gasta en euros o si uno lo gasta en dólares, está haciendo advocacy, ¿no? Está haciendo activismo por esa moneda fiat. Mientras que si uno paga en sats, está promoviendo este intercambio peer-to-peer, le está diciendo a ese comercio, gracias por aceptar Bitcoin, lo valoro porque hace a la sociedad más antifrágil, porque nos da libertad, porque el día de mañana cuando me quieran poner restricciones al uso de mi dinero, voy a poder seguir consumiendo tu local porque tú aceptas dinero libre de Internet por peer-to-peer. Entonces, queda la invitación a todos a que se involucren en las historias de las economías circulares, que las apoyen, que las sigan en las redes. Mi Twitter es Gabriel Kurman y ahí estoy todo el tiempo amplificando y retuiteando todo lo que hacen estas economías circulares. Y bueno, la invitación queda abierta a que la vayan a visitar. Nada supera la experiencia de ir y hablar cara a cara con quienes están ayudando a construir un mundo mejor. Pues me quedo con estas palabras. Bitcoin es dinero de paz, de la paz, ¿no? Como decía también Fernando, me ha encantado, Gabriel, conversar contigo, que nos traigas, ¿no? Tu visión más humana, más social del impacto que tiene una tecnología histórica como es Bitcoin en la vida de las personas reales que están en todas estas poblaciones y te agradezco muchísimo el tiempo y que lo expliques de forma pues tan cercana. Así que bueno, pues espero que a todos los que hayáis visto esta entrevista también os haya gustado. Economías circulares de Bitcoin, podéis buscar el libro, podéis apoyar a todas estas iniciativas que están teniendo y por supuesto seguir a Gabriel, que además yo creo que es una de las personas que debe saber más de Bitcoin del mundo, seguro. Y nada, lo dicho, ha sido un verdadero placer y un honor y nada, estoy a tu disposición para cualquier cosa, Gabriel. Diario, los verdaderos héroes de estas historias son los que hacen estas economías circulares a diario. El libro está disponible en Amazon, en español y en inglés, va a estar en Bubok, disponible ahora en breve, así que también en España va a haber muy buena distribución en Bubok. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, espero que les guste a la audiencia el libro y las historias y te agradezco muchísimo, un placer como siempre conversar contigo. Nada, placer es mío. Muchas gracias, Gabriel, un abrazo.